Está la licenciada Gabriela Silvestri con nosotros, generalmente conversando de unos temas que tienen mucho que ver con nosotros desde aquí arriba, ¿no? Hoy que estábamos mencionando el chip. Pero hay un tema que ha sido noticia en los últimos días aquí en Corrientes y que tiene que ver con una niña embarazada que justamente se armó una polémica por lo que significa el embarazo de una mujer, de una niña, no una mujer, de una pequeña de 10 años que fue violada por su padrastro y que en adelante se empezó a polemizar al respecto de lo que significaba el embarazo, el dar a luz o no, y de ciertas declaraciones que aparecieron en los medios. El rol, la función, cómo somos, que tiene que ver con la educación de cada uno de nosotros. Gabriela, gracias por el tiempo. Primero, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Daniel, muchas gracias. Bien, bueno, me parece importante aprovechar que esto se viralizó, digamos, esta información y poder hablar un poco acerca del tema, a qué se refiere, a qué hace referencia y tocar estos puntos para aclarar determinadas situaciones. Empecemos por entender qué es el abuso sexual infantil, que es una acción entre un niño y un adulto donde el niño es usado para la gratificación sexual del adulto, ¿no es cierto? Acá en esta situación lo que sucede es que el niño es puesto en un lugar de objeto. Entonces es ahí donde se arrasa con la subjetividad del niño, partiendo desde esa base, digamos, ¿no es cierto? Esto no es cuestión de educación, de las cosas que uno pueda educar en su casa o en la escuela, ¿no es cierto? Porque va muchísimo más allá de eso. Primero porque un niño no tiene los recursos simbólicos, en su mundo simbólico no existen los recursos para poder entender la situación. Segundo, porque estas cuestiones generalmente en el 80% de los casos son situaciones intrafamiliares. Significa que se dan dentro del seno familiar o de personas muy conocidas, cercanas a la familia, digamos. Entonces, transgrede todas las normas que uno se pueda imaginar, porque aquella persona que debería proteger, cuidar o amar, digamos, a ese niño, es quien arrasa con este niño, ¿no es cierto? Entonces, es muy difícil entenderlo a veces si uno no escucha o no sabe un poco de qué hay atrás de esto. Generalmente nosotros entendemos la palabra, que la confianza en la palabra va acompañada de los actos, ¿no es cierto? Vos decís una cosa y tus actos acompañan eso que vos decís. Generalmente en estas situaciones vienen cuestiones de secretos, de amenazas, entonces los chicos por supuesto que sienten mucho miedo y aparte están como engañados y como muchísima confusión porque debe pensar que esa persona es quien te tiene que cuidar. Claro. ¿Y qué pasa? Aparte de no poder comprender bien la situación, digamos, ¿no es cierto? Quedan en un estado de desamparo absoluto. Eso con respecto a pensar de que esto se puede educar, digamos, ¿no es claro, cierto? Ese es el punto, Gabriela, perdóname que interrumpa, Sí. que quede claro. Aquí no se trata de educar, no es un aspecto que está ligado a la educación. Hay un punto clave que vos destacabas, que es que nosotros como mayores podemos entender lo que significa el abuso. Un niño, y a esa edad, prácticamente imposible. Y después bien manifestabas lo que aparece como el miedo en el niño, a pesar, en la niña en este caso, a partir de las amenazas que mencionabas, ¿no? Exactamente, de que esta persona, por ejemplo, decía que es una cuestión de educación. Si bien uno a los chicos le dice que tenés que tener cuidado, que el respeto por el cuerpo, ¿no es cierto?, la privacidad, pero no vamos a depositar que la responsabilidad en un niño quien tiene que ser cuidado por el otro, por el adulto en este caso, ¿no es cierto? Después, ¿por qué se tarda en denunciar o por qué no se denuncia? Creo que hace unos años la ley crea la imprescriptibilidad de los hechos, digamos, donde se abusa contra la integridad sexual de los chicos, justamente teniendo en cuenta los tiempos subjetivos de que los niños, o sea, todos tenemos nuestro tiempo subjetivo para poder procesar y entender muchas veces de qué se trató esa situación. Después también la cuestión de que las mujeres, esta cuestión de que las mujeres tenemos que somos madres por, ¿cómo era el dicho este que dice? Por instinto maternal. Sí.
también me parece una cosa, a ver. Quiero aclarar un tema, ¿no? Acá, y sin cargar las tintas sobre nadie, Ajá. lo que está manifestando Gabriela tiene que ver con algo que se hizo público y se viralizó, como bien decía, a partir de las declaraciones de un profesional que lo hizo desde su punto de vista, ¿sí? Lo cierto es que no nos estamos poniendo en el ejemplo, no nos estamos quedando en el ejemplo y tampoco es hacer responsable a alguien, pero hay que diferenciar entre una persona adulta y una niña en este caso. Hay que diferenciar entre lo que pasa con una mujer madre, y una niña en este caso. Exactamente. El instinto es una conducta estereotipada e innata que surge a partir de una respuesta a un estímulo, digamos, ¿no es cierto? Ser madre es una función, ser madre nace a partir de un deseo de ser madre que toma una persona adulta, que puede tomar una persona adulta, no un niño. Y ser madre es una función que hay que poder sostener y que hay que poder también ir creándola, digamos, y constituyéndola. Esto de pensar que una mujer que tiene un hijo es madre, eso no es así, digamos. No es así. No toda mujer que tiene un hijo es madre. Esto hay que entenderlo porque si no uno cae en estas cuestiones, y mucho menos de que porque las niñas cuando son niñas juegan con los bebés o con las muñecas, tienen un instinto materno. O sea, los niños juegan con los juguetes porque son niños, digamos, ¿no es cierto? No porque tengan un instinto materno de que a los 10 años puedan ser madres, digamos. Me parece que... Eso también, lo que estás diciendo, de alguna forma rompe con el estereotipo que mucha gente tiene en el imaginario de que si vos le acercás a abrir a una niña, bueno, fíjate vos cómo esta niña, justamente mencionando la palabra, tiene el instinto materno. No es así, eso no, está claro que no es así. Por supuesto que no es así. Los niños juegan y simbolizan su realidad, o sea, juegan a la familia, juegan al doctor, juegan a la maestra, juegan a que están en la escuela, ¿no es cierto? Porque es el recurso simbólico que ellos tienen. Ahora me parece importante, Daniel, aprovechar este espacio para pensar a qué tenemos que prestar atención nosotros ante situaciones así, digamos. Dale, si bien no hay un trastorno de abuso sexual, o sea, no hay algo que a nosotros nos indique específicamente, pero sí ante qué situaciones nosotros tenemos que prestar atención. Como por ejemplo... cuestiones que irrumpen la cotidianidad del niño, que uno a un niño lo ve que de un día para el otro cambia totalmente. Otra de los rasgos puede ser la impulsividad, esto de no poder controlar, hasta parece a veces en ocasiones como violencia en los chicos, ¿no es cierto? También el sueño, la angustia, la depresión en los niños. Por ahí puede ser que hayan retrocesos en hábitos que ellos hayan ido adquiriendo, como por ejemplo el hacerse pis, ¿no es cierto? Como son pequeños rasgos que no determinan que sea linealmente, digamos, pero son rasgos que hay que prestar atención a ver qué sucede ahí, ¿no es cierto? Hay como señales, decís desde ahí, que un niño puede estar marcando que algo no está bien o en la normalidad de lo que uno venía, sí. Uno estaba acostumbrado a ver en sus hijos. Sí, sí, pueden ser como una señal que los padres, si estamos atentos, nos damos cuenta. Vos te das cuenta que tu hijo está más triste o que está dibujando algo que es, digamos, ¿no es cierto? Muchas veces en el juego se representa o en los dibujos también, que hay que estar atentos a eso. Gabriela, ¿cómo queda la cabeza de una nena, de una niña a partir de estos hechos, ¿no? Porque mucho también se habló del tema de lo que significaba el embarazo, de los controles del poder tener su bebé, y que al mismo tiempo la niña no dejaba de ser niña. ¿Qué pasa no solamente en una situación de abuso, sino qué pasa en este caso específico cuando una niña o se decide continuar con el embarazo de una niña? ¿Qué pasa con ella en particular? Bueno, en este caso en particular no te puedo decir específicamente porque no conozco y tampoco puedo... Bien, no ir al caso específico, pero sé que en Argentina hubieron 2 casos donde las niñas que estuvieron en una situación similar decidieron continuar con el embarazo, digamos, ¿no es cierto? Que fueron 2 casos muy conocidos. Pero subjetivamente, la constitución subjetiva de un niño a los 10 años
no es la misma de una persona que fue evolucionando en su desarrollo y en su construcción subjetiva, digamos, ¿no es cierto? Dando cuenta de esto, de la función materna que uno podría llegar a tener. Y está claro a partir de lo que decís que una persona, diciéndolo en criollo, no puede quemar etapas, ¿no? Eso está claro, eso, la niña sigue siendo niña y por eso hay que respetar el lugar que ocupa, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, me parece que está bueno aclararlo, verlo desde otro punto de vista, desde la mirada de una profesional, a un tema que se instaló, que ha generado a partir de ciertas declaraciones, no el hecho en sí, las declaraciones que surgieron en algún medio y que se viralizaron, las declaraciones que levantaron todo tipo de comentarios. Esto es lo cierto, respetar la niñez, entender el lugar que ocupa y prestarle mucha atención a nuestros hijos, no educarlos para algo. La educación pasa por otro lado y en este caso lo que tenemos que tener en cuenta es lo que acabas de contar, ¿no? Ariela, ¿qué pasa? La gente que quiere contactarse contigo, ¿cómo hace? La gente que quiere me puede encontrar en internet como Gabriela Silvestri, ahí están todos mis datos. Perfecto, y los lunes aquí como siempre, ¿no? Presentando un tema como siempre. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Dani. ¿Te estás moviendo ahora que hay, viste que estamos todos en cuarentena, todos quietitos, en casa te movés igual? Lo menos posible. Bueno, pero actividad física algo, digo, sí, porque si no te quedas. En casa. Con este programa te quedas y acá también hay gente que mueve a todo el mundo, incluso el señor Carotti que hoy está en cuarentena,